¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast del Club de los Inadaptados. Ya tenemos algo de ausencia aquí, pero creo que la espera va a valer la pena, ¿no? Tengo un gran invitado aquí, un gran amigo que tengo, David Peinado. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy contento que haya este tipo de espacios para hablar de el trabajo, ¿no? Sí, no, y sobre todo porque pues tú tienes una carrera muy interesante. Siempre me ha llamado la atención de todo lo que has hecho y pues siento que es una plática muy interesante que puede haber, ¿no? Pues ahorita que estábamos comentándolo poquito antes, eh, ¿cómo empezó esto de que me voy a dedicar a fotógrafo de freelancer? O sea, ¿cómo nace eso, no? Porque al principio uno dice, no, pues me dedico a fotos de bodas y quinceañeras o me dedico tal cual a fotoperiodismo de un medio exclusivo o así. Pero pues decir, voy a ser freelancer y voy a vender mis fotos a cierto medio y luego a medios extranjeros y así. Pues cómo nace el interés de eso, ¿no? Uy, pues fíjate que pues es todo un proceso, ¿no? O sea, cuando recién inicié en la fotografía, hacía quinceañeras y bodas, pero era este fotógrafo que va y te toma una foto a la mesa y luego va y te la venden 50 pesos después, ¿no? Que van, Uh-huh. imprimen y te la venden. Y ese fue mi primer acercamiento a la fotografía, ¿no? Yo estudié la carrera en artes visuales, pero yo quería ser escultor. Entonces, aprovechando que yo ya trabajaba en la fotografía vendiendo las fotos, yo no lo veía todavía como un arte y como a lo que me quería dedicar. Simplemente lo veía como una herramienta, ¿no? Entonces cuando hacía yo mis esculturas, pues la misma cámara del trabajo me la llevaba para hacer fotos de mis esculturas y de mis trabajos en artes visuales, ¿no? Entonces de ahí empieza pues mi gusto por la fotografía y como 2 años después de dedicarme a eso, mataron unas personas que vivían muy cerquita de mi casa, muy cerca de mi casa. Y en ese momento pensé, pues puedo salir a tomar las fotografías de este incidente que acaba de pasar o me quedo en mi casa, ¿no? Y había algo en mí que me decía, bueno, pues tengo que salir a tomar esa foto de lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces salí a tomar las fotos ahí de mis, básicamente mis vecinos, ¿no? De que habían asesinado a mis vecinos. Y pues como yo vivía ahí, eh, llegué mucho antes que la policía y las fotos pues eran bastante impactantes y bastante crudas. Entonces llegó la policía, me sacó del lugar y ya cuando me sacó del lugar, ya que estaba afuera, me topé un fotógrafo del periódico Norte. Y ya le dije al fotógrafo, oye, pues yo también las fotos te las regalo. Yo la neta no me dedico a esto y pues no me sirven de nada a mí, mejor llévatelas tú y que salgan en el periódico, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez, bueno, se quedó así y el vato se llevó mis fotografías y salieron publicadas en el periódico. Fue la primera vez que publiqué una fotografía en mi vida en un medio de comunicación. Y después me lo topo al mismo fotógrafo y me dice, oye, ¿y si te vienes a hacer prácticas? ¿Si te vienes de estudiante? Yo le decía, oye, no, pero yo quiero ser escultor, ¿no? Uh-huh. Sí, yo, nada que ver. yo quiero ser escultor. Y algo en mí me dijo, tenía esa espinita dentro de mí que decía, ¿y si sí te gusta? ¿Y si sí funciona? ¿Y sentiste la adrenalina de tomar fotos y andar trabajando? ¿Y si sí te funciona? Y empecé a ir de estudiante, no me pagaban, no nada, así cero sueldo, nomás andaba ya acoplado ahí con los periodistas del periódico. Y pues con el tiempo me fue gustando, ¿no? Hasta que pasé por el diario de Juárez. En el diario de Juárez hice sociales y luego me fui a la Polaca. En la Polaca hice policíaca también y luego me fui al diario otra vez, pero ya estaba haciendo información general y nota roja, ¿no? Uh-huh. Despuésito de eso es que bueno, de hecho me corren. Fue recorte de personal y me corren. Y ahí se dio la oportunidad de empezar de freelance, ¿no?
En un principio fue muy difícil, y para todos es muy difícil siempre tratar de ser independiente. Es complicado desde conseguir contactos, de estar mandando correos. Yo mandé correos a todas las agencias que encontré, ¿no? O sea, todas, a todas. Y nadie me contestó, ¿no? En mi primer año de freelance. Entonces, después empecé a invertir el dinero en hacer viajes a la Ciudad de México, donde sabía yo que había fotógrafos que eran de agencia, ¿no? Entonces, pues ya buscaba los vuelos más baratos y me iba a la Ciudad de México y trataba de hacerme amigo de ellos, ¿no? Entonces hasta que les decía, oye, pues no hay chance ahí de trabajar ahí en la agencia. Y también batallé mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Hasta que hubo una agencia que se llama Xinhua, que el editor de fotos me dio la oportunidad y me dijo, pues vamos viendo, mándame fotos, vamos viendo y trabajamos juntos, ¿no? Y yo creo que ahí empezó el gusto por mí, por ser independiente, porque sentí la libertad ética de trabajar mis propios temas, aunque siempre hay una plática con el editor. Cuando eres freelance, al final de cuentas el que tiene la última palabra eres tú, ¿no? Y si no te gusta el medio de comunicación al que le vas a vender tus fotos, o no te gusta su forma de trabajar, o no te gustan los temas que hacen, pues al final tú tienes la decisión de decir, ¿sabes qué? No te voy a vender nada, ¿no? Y lo he hecho en varias ocasiones, ¿no? Entonces, aquí en Tsinghua empieza mi carrera como freelance. Igual fue bastante complicado porque no siempre te compran la cantidad de fotos como para tener un sueldo pues estable, ¿no? Que te pueda estable, mantener. que te pueda mantener, ¿no? Entonces me acuerdo en aquellos entonces que de repente ganaba 2,000 pesos en un mes, ¿no? O sea, No, caray, no. No, pues sí. 500 pesos a la semana y. bastante complicado, ¿no? Pero pues siempre tuve eso de decir, bueno, pues prefiero trabajar de lo que me gusta, prefiero trabajar de lo que siento esa pasión o ese amor, que irme a otro lugar a ganar más dinero, pero sentir esa infelicidad de no estar haciendo lo que quieres, ¿no? O sea, para mí siempre fue muy importante decir, tengo que estar haciendo lo que quiero, ¿no? Y ahí se vino un buen rato de estar batallando, consiguiendo otras agencias, consiguiendo otras cosas, otros temas, otro todo. Yo creo que más o menos para lograr una estabilidad financiera, y eso entre comillas, ¿no? Porque pues tampoco era como que la gran cosa, tardé 2 años de que empecé a hacer freelance. Para Eh, tener como un sueldo medio estable, que te medio, pudiera mantener y que pudieras como pues gastarte exactamente. y sustentarte, ¿no? Lo básico. Exactamente, sí, sí, sí. Y eso lo muy básico, ¿eh? O sea, me alcanzaba pues para echarle gasolina al carro, para ayudar con recibos en la casa, para comprar comida, ¿no? Pero algo muy complicado de ser freelance es que tú tienes que invertir para ir a trabajar, ¿no? Cuando eres trabajador de un medio tradicional, pues el medio te da el carro, la gasolina, si te va a mandar fuera de la ciudad te paga el hotel, el camión o el avión o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces cuando eres freelance, pues todo eso sale de tu bolsa, ¿no? Entonces, aunque habían pasado ya 2 años de freelance y tenía un sueldo, digamos, para mis necesidades básicas, pues era muy complicado invertir para seguir creciendo como freelance, ¿no? Y entonces, lo que yo me di cuenta en mi experiencia era que si quieres ser freelance, tienes que hacer trabajos fuera de tu ciudad, ¿no? O sea, tu portafolio tiene que ser muy amplio, tienes que tener coberturas diferentes, tienes que hacer este tipo de cosas. Y fue que empecé a hacer viajes de mochilas
me iba así de ride, de a tiro, o agarraba camiones piratas, así los más baratototototototes, y me iba así con recursos muy limitados. Yo creo que una cosa que me ayudó mucho es que mi familia, principalmente mi mamá, pues estaba muy de acuerdo en que siguiera mi meta de poder ser fotoperiodista. Y aunque mi mamá tampoco tenía muy altos recursos para apoyarme, pues cuando andaba haciendo estos viajes trataba de mandarme 500 pesitos a la semana o cada tanto y bla bla bla, y pues ya de eso Sí, pues iba, una pequeña ayuda hace la ajá, hace diferencia, la ¿no? diferencia. De ahí iba consiguiendo para comer y así. Y a lo que quiero llegar con esto es que a partir de que empecé a hacer estos viajes, mi portafolio fue creciendo, la gente que yo conocía en otras ciudades fue creciendo, mi red de contactos fue creciendo, hasta que pude ir aumentando mi ingreso un poquito más, ¿no? Un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta un punto que ya no se me dificultó invertir para trabajar, ¿no? Okay. Entonces ya fue que empecé a hacer viajes más complicados, como llegué a ir a Venezuela, bueno, a la frontera entre Colombia y Venezuela, he estado en Chiapas, he estado en Guatemala, he estado en gran parte de la República Mexicana, he estado en casi toda la frontera norte, pues, de todas las ciudades, y recientemente pues estuve cubriendo la guerra de Ucrania. Entonces, quiero decir, ha sido un camino difícil, ha sido un camino complicado, pero estoy contento con lo que he logrado y estoy contento de saber que estoy aquí, estoy contento de ser freelance, estoy contento de las experiencias que he tenido, porque he tenido experiencias bastante complicadas y difíciles, pero no me arrepiento, o sea, es parte del trabajo. Una cosa que yo digo mucho es que yo soy fotoperiodista para aprender de las situaciones de la vida, para aprender de la realidad de las cosas, ¿no? Y si eso se lo puedo transmitir a los demás, pues contento, ¿no? Pero empiezo siendo fotoperiodista para mí, para yo aprender de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y la fotografía para mí fue esa herramienta para ir a aprender de la vida y de las situaciones, ¿no? Y de ahí pues transmitírselo a los O demás. sea, como buscar retratar el mundo para verlo a tu manera y así poderlo transmitírselo a alguien más, ¿no? Que Exactamente, vean tu punto de vista como tú lo ves. Que creo que exactamente. pues es lo que, básicamente lo que la fotografía pide, ¿no? Pero en tu caso, el fotoperiodismo, pues mostrar, no sé, la crudeza de pues un asesinato o el impacto fuerte de ver a unos migrantes tratar de cruzar la frontera, porque tengo entendido que has cubierto desde que se vinieron las primeras caravanas pues, a recorrer todo México, literalmente, pues para llegar a Estados Unidos. Tengo entendido que tú cubriste gran parte de todo este movimiento y todavía lo sigues cubriendo, ¿no? Sí, conforme ha avanzado mi carrera, pues he aprendido que para mí lo mejor es especializarte en ciertos temas, ¿no? Habrá fotoreporteros y habrá reporteros que puedan cubrir muchos temas al mismo tiempo, pero a mí me funciona más la manera de trabajar, de decir, bueno, voy a escoger ciertos temas y esos los voy a seguir y seguir y seguir y seguir. Y uno de mis temas principales pues es la migración. Y pues precisamente, por ejemplo, lo que fui a hacer a Colombia fue la migración de venezolanos a Colombia, ¿no? En una época en el 2017 donde pues la situación del país era terrible, más terrible se me hace que incluso que ahora, y estaban migrando miles de venezolanos a diario, ¿no? En Chiapas y en Guatemala, pues fue lo mismo, ¿no? Cómo entran los migrantes de Centroamérica hacia México para tener un recorrido hacia el norte, casi siempre van hacia Tijuana o perdón, hacia Tijuana o hacia Ciudad Juárez. Y pues lo he cubierto en Tijuana, en Sinaloa, en Juárez y lo he cubierto en el centro del país como para poder hacer una especie de mapeo de todo el recorrido que hacen los migrantes, ¿no?
De hecho, recientemente acabo de ganar una beca con Shutterstock para cubrir la migración de migrantes transgénero. Porque es un tema bien interesante, porque todo el mundo decimos, bueno, el migrante, ¿por qué migra, no? ¿Por qué sale, no? Pues el migrante sale en busca de una oportunidad, ¿no? Sí, pues en busca de mejorar. De mejorar. Entonces dices, bueno, los migrantes usualmente de Centroamérica pues salen porque no hay oportunidades en su lugar o en el lugar en el que viven, en su país, no hay oportunidades laborales para mejorar o porque van huyendo de la violencia de sus países, que la violencia al final de cuentas es una consecuencia de un país sin oportunidades, ¿no? Porque la mayoría del crimen se comete en base a que pues necesitan dinero, ¿no? No hay trabajo, se empiezan a dedicar a robar, empiezan a caer en drogadicción y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pues Entonces, no cubren sus necesidades básicas y es como que pues tengo que comer y pues ahí veo cómo le hago y se va volviendo una cadenita, ¿no? uh-huh. Pero existe también estas personas que son transgénero que huyen porque estos países en Centroamérica son sumamente violentos con ellos por el machismo que existe. Sí, pues la gente también pues juzga mucho todo ese mundo, ¿no? De la Exactamente, comunidad ¿no? LGBT que pues, los critica, los juzga, los discrimina a más no poder y luego pues personas que son transgénero pues me imagino que todavía más. Y olvídate, o sea, si México es racista, Centroamérica es mucho peor, ¿no? O sea, hay muchos asesinatos por cuestiones de odio, pero de odio simplemente porque eres diferente, ¿no? O porque quieres ser diferente, ¿no? O sea, ya está tan mal visto que el hecho de que te vean, eh, pues de alguna manera vestido de mujer, que no son ellos vestidos de mujer porque no se están disfrazando, porque al final de cuentas son personas transgénero que se les debe de considerar como mujer. El hecho de que te vean así significa que te pueden golpear, que te pueden matar, que te pueden acuchillar, ¿no? Entonces es una violencia que viven bastante extrema, que por eso mismo deciden migrar hacia un país que es Estados Unidos, que queramos o no va mucho más adelantado en los derechos de las personas LGBT, ¿no? Mucho más adelantados que México y mucho más adelantados que Centroamérica, pues mucho más, ¿no? O sea, Sí. mucho, mucho más, ¿no? Entonces, todo esto iba al final de cuentas, pues para platicar que la mayoría de mi trabajo se basa en migración. El grueso de mi trabajo, yo creo que el 60% se basa en migración, un 20% en situaciones de violencia y pues otro 20% en diferentes conflictos armados, ¿no? O sea, el 20% que hablo como situaciones de violencia se puede decir que estoy hablando de nota roja, ¿no? De asesinatos. El 20% que hablo como de conflictos, pues ya son conflictos un poquito más complicados, ¿no? O sea, puede tratarse, por ejemplo, de autodefensas, de conflictos de la guerra, de cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente la mayoría de mi trabajo se basa en la migración. Ok, y pues por ejemplo, pues tus primeros viajes supongo que fue dentro de México y ya después como lo comentas, ¿no? Que te fuiste a Venezuela y más parte a Ucrania y todo. Estas primeras experiencias que tuviste como freelancer de moverte de mochilazo y todo, ¿hubo alguna que dijeras, oh, esto me impactó, esto es de lo que más me ha pasado que me dejó marcado en cuanto a ese tipo de experiencias? Porque supongo que es una adrenalina, ¿no? Una adrenalina que te gusta. De decir, estarme moviendo de mochilazo, estar tomando fotos, ya sea de pues migrantes, de nota roja, de esto, pues sí genera pues cierta adrenalina que a lo mejor es algo de lo que te gusta más, ¿no? Sí, olvídate, ¿no? Pues historias para contar hay muchas, ¿no? Muchas, 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 muchas. Digamos que en mis principios no me arriesgaba tanto, ¿no? Me Uh-huh. fui arriesgando conforme más experiencia fui agarrando. Y yo creo que se basa en la idea de primero analizar lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a cubrir
bastante de un tema, pues vas aprendiendo cómo cubrirlo más y más y más y más, ¿no? Sin embargo, algunas de las experiencias así a corto plazo que te puedo contar de mis principios en la fotografía fue precisamente acompañando migrantes a lo largo de México, por ejemplo, en el tren, en La Bestia. Mm. Me subí en Tabasco cerca de una... Ay, siempre se me olvida el número. Es un albergue que se le dicen, no, creo que la 67 o la 77. Se me olvida el número, la verdad, pero bueno. Es un albergue donde llegan todos los migrantes y cuando escuchan el tren, salen todos corriendo del albergue para poderse subir al tren para seguir su camino hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces es bien impresionante ver cómo, pues de repente en el albergue están todos viviendo su vida normal, comiendo y todo, y suena el tren y dejan todo por completo, o sea, todo lo que estaban haciendo, dejan todas sus pertenencias, dejan absolutamente todo. Si venían acompañados de alguien, nada más le gritan a esa persona para que corra junto con ellos. Y es ir corriendo atrás del tren para poderse colgar y seguir, ¿no? Entonces, eso pues fue una de mis primeras experiencias sobre la bestia. Y me impresionó mucho esa idea, ¿no? De decir, dejo todo automáticamente y corro para agarrar la bestia, Por una ¿no? oportunidad, Por ¿no? una oportunidad, ¿no? Lo segundo tiene un poquito que ver y un poquito más a corto. O sea, no es tanto una experiencia, sino el hecho de decirte que en el caminar junto con ellos, en el estar junto con ellos, en el subirme a la bestia junto con ellos, te das cuenta que la mayoría son buenas personas, ¿no? Entonces me tocó que compartieran su comida conmigo, que compartieran el poco dinero que tenían conmigo, incluso cobijas o cosas por el estilo, porque me ha tocado estar en los viajes ahí igual, ¿no? Sí, pues, o sea, igual, Ajá. o sea, tú te estás aventando pues una mochila y tu cámara y listo. Voy, ¿no? Y en parte yo lo quería vivir, ¿no? En parte yo quería saber qué es tomar el camino del migrante, ¿no? Yo quería saber cómo se siente, ¿no? Y la otra parte es que tampoco tenía dinero para irme al hotel, ¿no? O sea, no fue tanto por de ganas, sino por la necesidad, pero también el ponerse en tus zapatos pues te ayuda a lo mejor retratar hasta una mejor fotografía de eso, ¿no? Sí, algo que te puedo contar es que en mis años de estar cubriendo migración, luego muchos de esos migrantes, una vez que ya lograron cruzar a Estados Unidos, o incluso que los deportaron y empezaron a hacer otra vez su vida en Honduras o cosas por el estilo, me contactan, me hablan, me buscan por redes sociales. Precisamente por eso, ¿no? Porque creo que no soy el típico reportero que solamente fue a sacar una foto y se fue, sino que viví lado a lado la experiencia de caminar junto con ellos, ¿no? Entonces eso, cada que me contactan, que me vuelven a hablar, para mí se siente muy bonito el hecho de saber que te recuerdan, ¿no? Que me recuerdan, exactamente, que está ese lado ético o humano de poder sacar fotos con esa confianza de que el migrante te dé como un igual, ¿no? Uh-huh. Y eso vuelve a la fotografía un poco más bonita, ¿no? Un poco más poética, ¿no? Esto que hablas de que si eso me ha ayudado a sacar mejores fotos, pues sí, ¿no? Porque la persona que usualmente retrato, ya llevo días con él haciendo las mismas cosas y ayudándonos mutuamente para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, me ha ayudado mucho. Estos viajes que hice de mochilazo más o menos forzado, pues me ayudaron mucho en mi trabajo, ¿no? Y en mi carrera. No, pues sí, sí está como profundo. Bueno, pues yo me pongo a imaginar y es como que, pues no sé, caminan 5, 6, 8 días, caminan de una ciudad a otra nomás para poder llegar a lo mejor aquí donde dices al albergue y luego poder tener la oportunidad de subirse y pues desgraciadamente pues ese tren se llama La Bestia porque
pues sabemos que no todas las personas logran subir y sabemos que esas personas llegan a tener algunos accidentes y pues terminan mutilados o muertos. ¿Sí? Ajá, entonces por eso tiene ese apodo, ese tren. Y creo que pues vivir ese tipo de experiencias a lado sí te marca, ¿no? Y sí te ayuda. A lo mejor tú dices, me duelen un chorro los pies y a lo mejor tomas una foto de los pies y dices, es que tú no sabes lo que tú dices, pues unos pies que se ven pues fregados, unos zapatos súper gastados. Pero decir, yo lo viví, yo sé lo que se siente caminar 7 días de un lado a otro nomás para llegar a este punto y luego después la adrenalina de 1 hora, ¿no? Para que, ok, tengo 5 minutos para poderme subir al tren, si no, no alcanzo y me tengo que esperar otros 3, 4 días para que vuelva a pasar. Exactamente. Entonces sí me imagino como, pues ese tipo de dureza que puedas saber en las fotos y a lo mejor mucha gente desconoce el significado de ellas, pero hay gente que a lo mejor un migrante que llega a ver una foto de unos tenis gastados, para él es como súper significativo por el simple hecho de decir, yo traía unos tenis y llegué a tal lugar y ya ni tenían suela, ya era mi pie tocando el pavimento, ¿no? Déjame decirte un par de cosas. Una cosa que se me hace bien interesante es que las veces que me ha tocado caminar con ellos, yo soy el que no puedo y usualmente ellos van ayudándome a mí a seguir caminando, ¿no? Porque es mucho lo que caminan y ellos agarran fuerza de, pues de esa esperanza, ¿no? De ese sueño de poder seguir adelante, ¿no? Y los ves con una fortaleza tremenda de decir, bueno, no, yo me dispongo a llegar al país del norte y no voy a parar, ¿no? Y yo que no tengo esa intención o incluso que tengo... ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvidó la palabra, pero bueno. Que no vivo en la necesidad que ellos viven. No tengo ese sueño que me ayude a tener la fortaleza de poder seguir caminando sin parar, ¿no? Entonces, uno normalmente como... Ay, es que se me fue la palabra. Sí, pues tírale, o sea, Cuando... ellos tienen una esperanza de que voy a cumplir este sueño, ¿no? Y tú no la tienes y es como que, pues yo no tengo este combustible que a lo mejor para ellos es como infinito ahorita. Yo pues vengo por jale, pero pues sí se nota la diferencia a lo mejor de pues de este combustible, ¿no? Por así decirlo. Algo, la palabra que estaba buscando es privilegio, ¿no? Darnos cuenta que nosotros vivimos en el privilegio y que nosotros estamos tomando fotos desde el privilegio, ¿no? Y mi intento de tomar las fotografías es salir un poquito de mi privilegio para ver otro mundo, ¿no? Para ver otro México, para ver otras circunstancias, ¿no? Y aún así, como yo vivo en el privilegio o viví en el privilegio, no tengo la misma fuerza que alguien que viene de este mundo de decir, bueno, yo no vengo del privilegio, pero quiero llegar hacia donde tú estás, ¿no? Pero quiero llegar hacia las oportunidades que tú tuviste, ¿no? Entonces, como te digo, yo veo la fotografía como una herramienta para aprender de la vida y no sé si la palabra sea disfruto, pero eso es una de las cosas que me apasiona de mi trabajo, poder aprender de esas personas que no nacieron en el privilegio y poder sentirme yo un poquito mejor, al menos de decir, reconozco que hay personas que no vivieron en el privilegio y que no tuvieron las mismas oportunidades que yo, ¿no? Reconozco que existen y que ahí están, ¿no? Sí. Entonces es como parte importante de todo mi proceso fotográfico y de toda mi carrera fotográfica, decir que parte de ahí, ¿no? De reconocer que hay personas que no vivieron en mi privilegio, ¿no? Y por ejemplo, ¿no has pensado a lo mejor cambiar de formato a video? Digo, a lo mejor aventarte un documental de toda esta experiencia de pues que has vivido documentando migrantes o durante tus viajes de como decías que te ibas de mochilazo con ellos y todo. A lo mejor nunca pensaste decir, bueno, también voy a hacer un formato de video pues para documentar, a lo mejor ni publicarlo, pero sino para tenerlo uno como evidencia de pues cada día ciertos fragmentos de día
que tú digas, ok, esto pasó, esto viví, bla, 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 y... Muchas veces, pero soy muy malo haciendo video. Creo que lo mío es la foto fija, ¿no? Recientemente estoy empezando un colectivo de fotógrafos, en el que nos planteamos empezar a trabajar el formato de video, ¿no? Y ahorita estamos trabajando en hacer mini documentales. El proceso de hacer un largometraje o un mediometraje es sumamente complicado y costoso sobre todo, ¿no? Y ahorita este colectivo, la idea es reunir fuerzas entre varios y fondos entre varios para no tener precisamente que depender de un fondo como un medio de comunicación, ¿no? Entonces, cuando no dependes de un fondo como un medio de comunicación, pues tienes más libertad de hacer y ejercer eh, tu trabajo con libertad, ¿no? Entonces, recientemente apenas estoy empezando a considerar más el formato de video, aunque siempre lo intenté. Nunca me gustó, nunca tuve esa facilidad para pensar en secuencias, ¿no? O sea, mi mente estuvo programada como para foto fija, como para decir, este es el momento, ¿no? De hecho, tengo un tatuaje que dice instante decisivo, ¿no? Que la idea era, fíjate en el instante. Y en el video, pues tienes que pensar más en secuencias, en la historia, en todo, ¿no? Pero, pues ahora me estoy esforzando más en tratar de hacer video, ¿no? Sí, pues bueno, pues ya por ejemplo, lo que hacen muchos ahorita en los documentales y este rollo es grabo a lo estúpido de que literalmente traigo la cámara grabando todo y ya en edición es como, ok, quito, elimino, limpio, arreglo, estabilizo, corto y todo, pero pues ya es un proceso. Por ejemplo, no sé si has visto hay un documental ahorita en Netflix de la América, No lo he visto, del equipo fíjate. de la América y pues literalmente yo digo, ok, todo lo que sacaron, sí, sacaron fragmentos de que puedes sacar de YouTube de ciertos partidos y todo, pero el resto de lo actual es pues información que se estuvo grabando, pues la neta, siempre que al Chile pues yo contraté a este chavo que me grabe todo y a ver qué día uso esto. Pero pues a lo mejor este tipo de circunstancias pues no es como que, pues dejo la cámara prendida. Porque por ejemplo, donde respaldas, donde guardas la nube, pues te pueden robar, puedes perder la cámara, la memoria. O sea, ¿cómo trabajas también ese tipo de procesos? Porque Es, yo por ejemplo termino de grabar y lo primero que hago es respaldo. Y las memorias no se formatean hasta que termino de editar el video. Y luego ya se subió a YouTube, ahora sí, las memorias se formatean nomás porque ya está en internet el video y ya lo puedo recuperar. Pero pues ahí no sé cómo le haces tú cuando te avientas estos viajes de cómo lo respaldo, dónde lo llevo, dónde guardo esto para que no se me pierda porque pues es material que pues técnicamente te genera dinero y con eso pues vives, ¿no? es súper complicado, ¿eh? O sea, déjame contarte, pues, que aunque vengo del privilegio, nunca fui una persona con muchos recursos, ¿no? Ujú. Entonces, a la hora de empezar en esta carrera, que es una carrera muy costosa, porque todo el equipo cuesta, porque incluso tener tus respaldos en físico, pues son discos duros y más discos duros y más discos duros, una mejor computadora y todo esto, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas en los que me topaba es precisamente esto, ¿no? De decir, güey, necesito invertirle más, invertirle más, y nunca termina este cuento de invertirle más, ¿no? O sea, se vuelve bastante complejo, ¿no? Y durante este camino he perdido precisamente muchas computadoras, cámaras, discos duros. Mi esposa ya me odia. Bueno, no me ya, odia, ya te andan seguramente. divorciando, ¿no? Pues de, ¿cómo que gastas tanto dinero en memorias y en cámaras y en lentes y en compus y disco de respaldos externos? ¿Qué te pasa? Seguramente va a ver el video y pues la verdad es que no me odia, pero pues sí se ha vuelto bastante complicado el hecho de que pues mucho del dinero que yo gano se invierte de nuevo en mi carrera, ¿no? Y sobre todo en esta época, eh, pues sí aprovecho para contarte. Por ejemplo, en
en la frontera de Colombia con Venezuela, estuve secuestrado. Eh, Durante ese secuestro pues pierdo mi cámara, mi computadora, todo. Y no había alcanzado a hacer respaldos, ¿no? Que era de lo que estábamos hablando y no había alcanzado a hacer respaldos precisamente porque era complicado, porque ni siquiera había internet, porque en el área donde estaba no había forma de acceder a internet, ¿no? Entonces, pues estaba guardando todo en mi computadora, pero también mi computadora tenía muy poco espacio, no contaba con tantas memorias, era así todo bastante complejo, ¿no? Yo, pues no es fácil conseguir también memoria, supongo, Exactamente. en ese tipo de zonas, Bueno. pues. Y luego, sobre todo, pues me fui con recursos muy limitados, ¿no? Yo decía, ay, güey, si compro un disco duro de 1,000 pesos, pues no voy a comer en 3 días, ¿no? O sea, tienes que aprender a balancear una cosa con la otra, ¿no? Ahorita, pues ya me va un poquito mejor y ya esa, pues lo voy resolviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, compré el programa este del Lightroom de Adobe y ese ya te viene con una nube de 2 teras, ¿no? Entonces todo lo que voy subiendo al Lightroom pues va quedando guardado en la nube, ¿no? Pero esto tenía yo la complejidad antes, donde pues pagarle a Adobe mm, 800 pesos al mes, 700 pesos al mes no era una opción para sí. mí, ¿no? Porque era, güey, son 3 días de hotel, o si me meto a un hostal pueden ser hasta 7 días, ¿no? Ese dinero gastado, ¿no? Entonces, con el tiempo he ido superando estas cuestiones pero pues siempre hubo estos problemas, ¿no? Yo siempre he pensado, la verdad, que es una carrera para ricos, pero, Sí, bastante. pero el amor a la carrera y el amor a seguir aprendiendo del mundo y de las personas, pues es lo que me tiene aquí, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho que yo no tengo ningún talento y que mi único talento es ser muy aferrado, ¿no? Entonces cuando me pongo el objetivo no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto hasta que pues seguí aquí, ¿no? Ese es mi talento que considero que tengo en realidad. Una virtud, ¿no? El ser aferrado. A lo mejor muchos lo consideran malo, pero pues ya hemos visto que ha dado frutos, ¿no? Sí, pues así como lo comentas ahorita de que es una carrera de ricos, fíjate que pues yo tuve la oportunidad cuando vino National Geographic aquí a Juárez con la intención de documentar Juárez, que ya no era una ciudad tan violenta como todo el mundo la conocía, Uh-huh. porque pues Juárez llegó a ser pues a nivel mundial de los primeros 3 lugares de pues, la ciudad más violenta cuando estuvo todo este sexenio de Calderón y todo este Incluso rollo, hubo, ¿no? hubo, hubo un tiempo que fuimos la ciudad más violenta del mundo, ¿no? O sea, había más muertos aquí que en países que estaban en guerra, ¿no? Entonces estuvo complicado. Pero a ver, cuéntame. Sí, no, te digo, pues el objetivo de este taller era pues juntar chavos de pues ciertas edades, alrededor éramos como yo creo que unos 20, y tratar de documentar la ciudad en fotografía, pues en perspectiva de diferentes edades, pues había chavos de 18, de 20, 25, y pues mostrar que Juárez no era una ciudad ya violenta, sino que Juárez pues son personas trabajadoras, que es gente que se divierte, que es gente que vive, entonces no es decir, no mostrar como el otro lado de la moneda que la gente quiere ver o que la gente juarense sí conoce, pero ya todo el resto del mundo no lo No lo conoce. conoces. Entonces esa era la intención de pues como campamento que pues National Geographic lo hace pues seguido, ¿no? Los photocamps en distintos lugares. Y pues cuando vino aquí, pues luego mi amigo y yo, vamos a suscribirnos y a ver si pega, pues yo pegué y pues ya estuvimos. Y pues sí, te digo, fue una experiencia y pues, muy padre. Y así como lo comentas, ¿no? Que uno trata de mostrar lo que uno ve, lo que uno ha sentido. Y pues tú vas al centro y pues ves a los niños corriendo y todo. Y que a lo mejor un reilete a un niño de 6 años lo hace súper feliz. Uh-huh. Y a lo mejor a nosotros un reilete pues, es un palito con plástico que me costó 40 pesos, que no manches. Pero ese niño corriendo, viendo cómo gira, pues es sorprendente, ¿no? Y capturarlo en una foto dices, wow, y capturar esa emoción. Supongo que pues es muy diferente a lo mejor al fotoperiodismo, pero siento que capturar ese tipo de emociones pues es algo muy padre, ¿no? Y pues por ejemplo, no sé qué tanta adrenalina o... No sé qué pasaba por tu cabeza, man, cuando pues yo te escribí, güey, yo quiero grabar contigo, qué rollo. No, que Simón.
Pero ahorita no estoy en Juárez. Y dije, no, pues anda, pues yo creo que pues en otra ciudad fronteriza tomando fotos. No, me fue a Ucrania y yo, ¿qué te pasa, men? O sea, literalmente se acaba de desatar todo. O sea, ¿qué pasó por tu mente de decir, ok, me voy para allá, se va a soltar pues, la guerra, todo, voy para allá? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde conseguiste vuelos para Ucrania? Porque supongo que ya no había vuelo directo para allá, tuviste que hacer como escalas, o a lo mejor a pie, o... Yo estaba en Michigan. Mi esposa consiguió un trabajo en Michigan y pues yo me fui para allá, pues de acoplado, como quien dice, ¿no? Estando allá, pues traté de buscar trabajo en Michigan, andaba ahí viendo y todo, pero no se dio, ¿no? Michigan es un estado bastante tranquilo en el que pues no podía yo, me era un poquito complicado seguir con mi dinámica de hacer fotografía y venderla y sacar dinero a partir de esto, ¿no? Entonces, estando allá, pues yo estaba siempre monitoreando lo que hacían mis otros amigos periodistas y cosas por el estilo y así, ¿no? Y vi en las redes sociales de un amigo que anunció que él se iba a ir para Ucrania, ¿no? Entonces le mandé así un mensajito aparte. Oye, güey, ¿qué tal si ir a Ucrania? Y yo tenía mucho la tentación de la idea en la cabeza de cubrir un conflicto de este tipo, pero no tanto por la adrenalina, ¿no? O sea, es verdad que existe la adrenalina, es verdad que se siente, y es verdad que muchos tenemos un gusto hacia esto, Uh-huh. pero la intención verdadera de cubrir un evento así es precisamente la idea de que es un evento histórico. Y uno como fotógrafo pues al final es lo que quiere, ¿no? Que sus fotos queden en la historia, que Sí, su que vida quede en la historia, perpetuo, que quede... Ajá, que en la exactamente. historia, ¿no? Que quede en la historia, ¿no? Entonces dije, pues esta es una oportunidad para lograrlo, para hacerlo, para que mis fotos se utilicen con los años a partir de la historia, ¿no? Sí, pues todos queremos como una foto emblemática, como, no sé, si has visto la foto del cuervo con el niño en... O Uh-huh. sea, ese tipo, te escribo la foto y todo el mundo dice, ya sé qué foto es. Sí. O, no sé, el retrato de esta chica de Afganistán de ojos verdes, Uh-huh. dice, ya sé qué foto es, ¿no? Entonces, como fotógrafo uno dice, yo quiero que la gente sepa esta foto. Ajá. Que yo la vi, esta foto, la del violín con esto. Ah, sí, ya sé cuál dices. O sea, sí, Yo, sí te yo entiendo creo, en eso. yo creo que aunque yo intento hacer mi fotografía del lado más humano posible, creo que al final de cuentas todos somos egocentristas, ¿no? Todos queremos un poquito de ese pastel de decir, ah, yo fui, yo hice y viví esto y lo fotografié, ¿no? Ya yo creo que ya no existen los fotógrafos o no existieron nunca en realidad que no quieran el crédito, ¿no? Que no quieran... Que quieran aparecer anónimos, claro que no, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues siempre existe esa idea de decir, pues quiero ir a fotografiar la historia, ¿no? Y este es el evento más histórico de los últimos 60, 70 años, a lo mejor hasta 100 años. Bueno, en 100 años pues fue la Revolución Mexicana y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en adelante este Sí, es pero el pues también evento la más calidad de histórico. fotos de aquellos tiempos ahorita, pues sí, Ajá. nada que ver de que cada que y sale el chispazo y todo. Y luego ves la foto y luego se ve puro granulado y nada que ver con la calidad de ahora. Ándale, ¿no? Pero pues antes estaba Robert Capa. O sea, por ejemplo, si te gusta mucho la fotografía, me tocó trabajar lado a lado con James Natchway, que James Natchway es básicamente considerado el fotógrafo de guerra, ¿no? Es el dios de la guerra, ¿no? Le platicaba a un amigo hoy, precisamente, que existen como los 10 mandamientos del fotógrafo de guerra. Y el primer mandamiento es nunca seas un héroe. Y luego entre paréntesis dice, a menos que seas James Natchway. O sea, así de ese grado, ¿no? Y
Y esa es una de las cosas que me gustó de haber ido a esta guerra, lamentablemente, o sea, tampoco voy a mentir por completo, pero el sentirme que estaba trabajando lado a lado junto a estos fotoperiodistas que han contado la historia y que han contado la guerra y que han contado las desgracias que pasaron en África, que pasaron en Afganistán, que pasaron en todos lados, esa sensación me la quedo y me la llevo como una cosa grata, como una cosa de experiencia de vida muy buena, ¿no? Entonces le contaba a la gente que es raro decir que disfruté mucho de estar en la guerra, sobre todo porque suceden muchas desgracias, porque vi mucha gente muerta, porque vi mucha destrucción. Sin embargo, creo que nosotros elegimos ir a la guerra, ¿no? No la guerra a nosotros como a muchos de los ucranianos, como a muchos de los soldados que no eligieron esa guerra, ¿no? Nosotros elegimos ir a la guerra, ¿no? Entonces, pues, creo que simplemente vemos la guerra desde una perspectiva diferente a la que la ven las demás personas, ¿no? Creo, por ejemplo, que muy probablemente si se te hubiera dado las circunstancias para ir a la guerra, tú también hubieras ido a la guerra. No lo sé, yo soy muy miedoso, güey, la neta, o sea, sí me gusta tomar fotos y lo que quieras, pero irme así como de, híjole, irme para allá como que, pues yo sí la pienso, güey, yo sí soy culito pero sanito, ¿no? Oh, te diré, Al. Bueno, quién sabe, te digo, por lo egocentrista de decir, quiero una foto que sea recordada por todo el mundo, que todo el mundo la haya visto, dices, pues chance sí uno va, ¿no? Nomás por ese morbo y por querer eso, pero no, yo sí la pensaría mucho en ir en ese tipo de situación. Ya estando, o sea, yo descubrí varias cosas, ¿no? Uno es que puedes cubrir la guerra sin estar precisamente donde están cayendo las bombas o donde... Sin estar en el frente. Ajá, sin estar en el frente, ¿no? Hay otros tantos de fotógrafos que eligen estar en el frente y otros tantos que eligen estar un poquito atrás, ¿no? Y creo que las dos partes del trabajo son igual de importantes e igual de válidos, ¿no? O sea, tengo por ahí un amigo que él se dedicó básicamente a tomar fotos de los heridos en los hospitales, ¿no? Entonces, aunque él no estaba en las fronteras, que es donde más batalla había, él estaba en el centro del país, pues le tocaba toda esta desgracia y creo que es una excelente forma de cubrirlo porque al final de cuentas yo creo que el periodista siempre debe estar del lado de la víctima, ¿no? Entonces el darte cuenta que existen que la cantidad de personas que murieron creo que es importante, ¿no? Y creo que exista alguien que lo esté contando, que lo esté diciendo, es igual de importante que el que está en el frente diciendo, mira, acá hay bombas, mira, hay balazos, mira, los soldados mueren, ¿no? Entonces creo que la idea sería aprender a cubrir estos conflictos de la manera más segura, ¿no? Porque a igual también pienso que ninguna fotografía vale la vida de las personas, ¿no? Aunque suene un poco loco y un poco tonto porque Literalmente fuiste al peligro. Porque me he involucrado en situaciones donde pude haber perdido la vida más de una vez. Yo siempre tengo en la mente la idea de que no, una fotografía no vale mi vida, ¿no? Incluso, no sé si en redes sociales viste estos videos que yo grabé donde los bombardeos estaban cayendo cerca. Sí, sí lo vi. Le decía a mis amigos, pues imagínate los que no grabé, ¿no? Los que a lo mejor te tumbaron, los que lo subiste en Facebook, pum, te lo tumba por... No, es que les contaba precisamente que en el bombardeo que más me dio miedo, yo no estaba pensando en agarrar la cámara, yo estaba pensando en correr y salir de ahí, ¿no? Yo estaba pensando en dónde me voy a esconder, ¿no? Yo estaba pensando en cómo voy a salir vivo de ahí, ¿no?
O sea, los que grabé son los lights, los que tuve la oportunidad Sí, como que ya te habías acostumbrado a escucharlo y todo, y es muy, ok, ya. Son los que tuve la oportunidad de grabar, ¿no? Porque cuando te caía a 100 metros un mortero, no estás pensando en agarrar la cámara, ¿no? Estás pensando en salir corriendo de ahí, ¿no? O sea, entonces pues a eso quiero decir que aunque fui y me metí en el peligro, en mi cabeza siempre estaba pensando en cómo hacerlo de la manera más segura, ¿no? Conozco otros fotógrafos, un español por ahí, que entre sus herramientas de trabajo traía una como jeringa grandota. Y le pregunté, oye, güey, ¿y esa madre para qué es, güey? ¿Qué chingados, no? Entonces me dice, en caso de que yo salga muy herido, que haya una explosión muy grande, para aumentar las posibilidades de vida, tienes que sacar aire de los pulmones. Entonces él me decía, si estoy muy herido, me voy a encajar esa aguja en el pulmón para sacar el aire y tener un poquito más de posibilidades de vivir, ¿no? O sea, no, yo no llegué a esos extremos, ¿no? O sea, bueno, ese vato, yo creo que estudió mucho antes de irse, o qué rollo, ¿no? Porque pues uno dice, pues me pongo mi casquito y agachado siempre, no sé, acá que no traigo mi jeringa especial para detener la hemorragia y mi líquido especial para si se me cae la pierna, sellármela y que no haya, pues como que yo no me lo había imaginado. Yo creo que a duras penas yo llevaba unas Tylenol o algo así. Acá el Pepto Bismol, ¿no? Y un Nomás por... Pepto-Bismol. Ay, Dios, pero no, sí, nos estamos riendo y todo porque, bueno, porque pues nos parece un poco gracioso, pero pues al final de cuentas son cosas serias, ¿no? Y él es alguien que ha cubierto muchas guerras y yo creo que su experiencia le dio como para decir, voy a llevar una jeringa, ¿no? Y Sí, pues... yo que iba sin experiencia, pues lo vi desde otro punto de vista, ¿no? Porque aunque he cubierto muchas cosas y he estado en situaciones de peligro bastantes veces, pues nunca había escuchado una granada caer o un mortero o incluso estuve en un ataque en Kharkiv donde aventaron una bomba de racimo, que son bombas súper peligrosas, ¿no? Entonces, probablemente yo era el que me faltó experiencia y no él, ¿no? Aunque nos estemos riendo Sí, de ya sé, la ahorita, ¿no? De situación. que... No, pero si lo habías necesitado, no te estarías riendo ahorita, ¿no? Bueno, pero me estabas contando, ya nada más nos desviamos un chorro. Me estabas contando de que le mandaste un mensaje a este compa tuyo de que, Ah, sí, cierto. Es que a mí me extraña, pues se supone que ya no había vuelos ni para entrar no había vuelos, para salir había un chorro. Entonces me intriga mucho No, cómo fue de hecho prohibieron todas las salidas por aire, no había entrada ni salida por aire. Tuvimos que volar hacia Polonia. En Polonia tramitar una visa de periodista en el consulado de Ucrania que estaba en Polonia, ¿no? Algunos amigos intentaron entrar por la frontera. Ay, son malos en geografía, no sé si es sur o pero bueno, por otra frontera ahí Ajá. cerquita, ¿no? Que se llama Moldavia, algo así se llama el país que Empieza con está M. bajito, que empieza con M, ¿no? Y ellos no pudieron entrar porque ahí Ucrania no tenía consulado, ¿no? Entonces mi amigo, que se había informado un poquito mejor que yo para ir, dijo, güey, tenemos que comprar los boletos a Polonia porque en Polonia sí hay consulado de Ucrania y ahí podemos sacar la visa de periodista, ¿no? Aquí hay un par de datos medio raros porque, por ejemplo, todos los que pertenecen a la Unión Europea no necesitan visa, ni visa de periodista, ni visa de nada. Ellos entran con su pasaporte normal y los dejan entrar, ¿no? Pero los que somos de América, menos Estados Unidos, o sea, como de México para abajo, todos necesitamos una visa especial, ¿no? También, por ejemplo, creo que en los chinos, pero los chinos
no se paraban porque como los chinos son prorrusos, pues no podían cubrir en Ucrania, ¿no? O Sí, sea, era algo complicado ahí el asunto, ¿no? Pero bueno, a esto es que mi amigo estaba un poquito más preparado que yo, me pasó todos los datos y dije, va, me aviento, ¿no? Voy a ver qué onda. Desde todo el tiempo iba pensando, no, yo no me voy a meter a las bombas, yo voy a ir a hacer fotos de las personas que están huyendo de la guerra, ¿no? sí, pues de Yo, la de migración de la estas migración. personas saliendo, que es como lo que más has cubierto, lo que más te gusta. Y fue de lo que menos hice en mi carrera. Eh, Tiene que ver la falta de experiencia, o sea, yo no quiero ni mentir ni decir que fui y hice el gran trabajo. Fue una experiencia para aprender acerca de los conflictos y acerca de de cómo se cubren, ¿no? En, Cuando ya estás ahí y empiezas a escuchar las sirenas antibombas y ves, por ejemplo, no sé si has visto en la tele que se ven los misiles que van llegando y luego otro misil lo intercepta y luego Mm. explotan en el aire, ¿no? Entonces cuando estás viendo eso, ya ni sabes, ya se te olvida todo el plan que hiciste anteriormente. ¿Sí me explico? O sea, y a eso iba, ¿no? Que yo hice mis planes y decía, voy a ir a esta frontera y voy a hacer esto y voy a hacer bla, bla. Y ahí no hice nada de lo que tenía planeado, ¿no? Nomás seguí, me metí, seguí, tomé fotos y ya, ¿no? Y no entiendo cómo lo hice y cómo salí de ahí, pero espero que la siguiente vez que cubra un conflicto, pues ya puedan tener un plan un poquito mejor hecho, ¿no? Sí, pues ya entrar y a lo mejor pues traer un plan A y luego llegas y sabes que este plan A se va a hacer un plan B y luego el B que al final termina siendo el J y luego terminas haciendo el triple ZWA, ¿no? Porque ya no te alcanzan las letras. Incluso yo, estando ahí, pues yo veía a los demás periodistas, ¿no? Y los demás periodistas decían, no, pues yo me voy a quedar en esta ciudad, no, pues yo en aquella, no, pues yo en aquella. Y yo lo que hice fue ir a todas las ciudades, ¿no? Como que quería tragarme todo, comer todo. Entonces iba de una ciudad a otra, de una ciudad a otra, de una ciudad a otra, de una ciudad a otra. Y al final de cuentas, pues te queda incompleto todo, ¿no? Pero yo creo Ujú. que era mi inexperiencia y precisamente mi adrenalina de que estaba cubriendo un conflicto, ¿no? Mis ganas de querer cubrir el conflicto, ¿no? Cosa que cuento, pues precisamente porque pues nadie te enseña ese tipo de cosas en la escuela, ¿no? No, pues, ya me imagino en la universidad. Ahora vamos a ver cómo cubrir una guerra. Pues, claro que no nomás te dicen, hay tantos periodistas en vivo y ya, esos son los que cubren la guerra y ya. Y pues tú dices, ¿cuándo yo voy? Uno piensa, ¿cuándo va a haber una guerra? Yo me acuerdo que en la universidad, cuando vi estos temas de que no, pues así se le llama a este tipo de fotoperiodistas, así se le. Yo, pues, corresponsal de guerra, y yo, pues, ¿quién en Juárez se va a ir a El peinado. David sí va a ir para allá. Ay, sí, sí. Soy conocido por no pensar muy bien las consecuencias de las cosas. Sí, ya me di cuenta. Bueno, entonces el plan fue así, ¿no? Tu amigo te dice, ok, vamos a Polonia, en Polonia sacamos la visa de Y de periodista. ahí tuvimos que tomar un camión hacia la frontera con Ucrania. No recuerdo cómo se llama del lado de Polonia, pero del lado de Ucrania se llama Lviv. Lviv. Esa es la ciudad más cerquita que hace frontera con Polonia, ¿no? Hay varias cosas interesantes que me gustaría contar que a lo mejor me salga un poquito de tema, pero yo No, creo que date, date, date. es importante precisamente para si más gente lo ve y más gente que le interese el fotoperiodismo y que le interese la fotografía, lo pueda tomar en cuenta, ¿no? Ujú. Haz de cuenta que Ucrania y Rusia siempre fueron casi como países hermanos, ¿no? Entonces, cuando tú buscas en Google las ciudades en Ucrania, están escritas en ruso en realidad. Entonces, por ejemplo, el Lviv se dice en ruso algo así como Lvov, como con O, ¿no? Ujú. Y en aquel
antes de que, bueno, para empezar el conflicto lleva como 16 años, no es un conflicto nuevo, ¿no? La diferencia es que antes eran como pequeños ataques que se hacían, que no eran ataques plenamente del gobierno ruso, que Putin no había como tal declarado una guerra, ¿no? Pero siempre hubo esta guerra de guerrillas y este conflicto por... Como una tipo guerra fría, ¿no? Por Ajá, así decirlo. exactamente, ¿no? Y... eh, en las fronteras, por ejemplo, si había esta relación como nosotros, Juárez El Paso, que cruzamos al Paso, regresamos y este tipo de cosas. Entonces no había tanto este problema y se aceptaba el ruso como tal, ¿no? O sea, de hecho, en México vemos muchas personas que hablamos inglés y español, pues ellos hablan ruso y ucraniano, ¿no? Como lenguas normales, como así, ¿no? Pero a partir de la guerra te veías muy mal si tú hablabas ruso. Entonces uno de los problemas que me topé, como yo había visto el nombre de las ciudades en Google Maps, pues yo iba y preguntaba, oye, ¿sabes dónde queda el Bob? En inglés, ¿verdad? Y pues claro que se enojaban y me inventaban la madre y me decía, y yo, ¿por qué se enoja? ¿Qué pasó? ¿No? Hasta que me explicaron que por respeto a los ucranianos yo debía de decir las ciudades en ucraniano, ¿no? Entonces quiero hablar de esto porque creo que son temas importantes por respeto al lugar que vas a fotografiar, ¿no? Sí. O sea, aprender del lugar, tener la empatía de investigar previamente ciertas cosas, como se dicen. Aprendí, por ejemplo, palabritas como hay una que se llama yakuyu, que significa gracias. Putlaska significa como por favor. Y a una frase que me ayudó a seguir mucho mi camino era Slava Ucrania, que significaba libertad para Ucrania, ¿no? O sea, libertad para el pueblo ucraniano, ¿no? Entonces el tratar de ser empático en el país y en el lugar al que vas es algo que te va a ayudar a abrirte muchas puertas como fotógrafo, ¿no? O sea, el decirle al ucraniano, o sea, pues no sé por qué es esta guerra, pero ustedes no deberían de estar muriendo por fines políticos que no te corresponden a ti, ¿no? O sea, Sí, pues. que no son, te abre muchas puertas, ¿no? El tratar de ser empático. Por eso quería más o menos hablar un poquito de esto, ¿no? De ahí, pues te digo, llegué a Ilvip, me topé con estas circunstancias que empecé a aprender apenas en Ilvip. Ilvip es una de las ciudades de Ucrania como más culturales, como que tienen pinturas, museos, esculturas, estos edificios antiguísimos y todo esto. Y ellos estaban muy preocupados más bien por mantener... Gira a la derecha con dirección a calle Quinta López. ¡Qué miedo, oye! Es que le mandamos la dirección a David para que supiera dónde estaba y Google todavía sigue buscando la casa. Y el Google no se ha dado cuenta que ya llegué. Y ya llevamos como una hora grabando y... Deja quito el GPS. Pero bueno, llegué al VIP. En el VIP nos enseñaron estas cuestiones, estas palabras, a decir gracias, a decir por favor, a tener un poquito de educación. Fue un poquito fácil comunicarnos allá porque la mayoría de los ucranianos hablan inglés también. Y mi inglés es malísimo, la verdad. Pero como el inglés de ellos también es muy básico porque no es para ellos una segunda lengua. Es como la tercera o cuarta, la tercera o cuarta lengua. Pues tienen la amabilidad de tratar de entenderse contigo aunque tú no hables inglés por completo, ¿no? Y una cosa que yo he pensado mucho, bueno, que sí, pues una cosa que yo pienso, ¿no? A partir de mi experiencia, es que siempre que hay un país en crisis, no importa cuál sea el país, te vas a topar mucha
empatía, mucha ayuda, ¿no? Una de las cosas que he cubierto también, por ejemplo, fue el terremoto de México del 19, ¿no? 2019. 17. Bueno, el que fue hace un par de años, ¿no? Del 17, fue el 17. Entonces, ahí desde que llegabas, pues todo el mundo te trataba de ayudar, de aconsejar, de decir, de que hicieras bien tu trabajo, ¿no? Y en Ucrania pasaba lo mismo, ¿no? Como ellos querían que se viera al mundo lo que los rusos estaban haciendo en Ucrania, Ujú. siempre son muy amables, fueron muy atentos, fueron muy como con muchas ganas de ayudar, de hacer tu trabajo, ¿no? Entonces por ese lado pues no batallábamos por preguntar direcciones que nos ayudaran, un taxista, un algo, ¿no? Y Lviv, como está muy lejos de la frontera, todavía es una ciudad que funciona mucho pese a la guerra, ¿no? Ok. Y luego de ahí nos movimos hacia Kiev, que se dice Kiev, pero Kiev es en ruso, ¿no? Ujú. Entonces en ucraniano es Kiev, como te decía. Ahí es como la ciudad más importante de Ucrania, ¿no? Es como si hablaras de Ciudad de México. Ok. Y Pues ahí, ahí es donde empezó todo, ¿no? Que fue el primer lugar que atacaron, tengo entendido. ajá, sí, pero ahí atacan a lo lejos, ¿no? Te tiran misiles de lejos, no ves tanto a los soldados queriendo Ujú. entrar y todo eso, sino que tiran misiles de lejos, ¿no? A las orillas de Kiev hay varias ciudades chiquitas, una se llama Bucha, otra Vodoryanka, otra... Ay, ¿cómo se llamaba la otra? Vodoryanka, Bucha... Pues bueno, son varias, ¿no? Ujú. Ahorita no las traigo en la mente, ¿no? Esas ciudades son las que más sufrieron, no tanto Kiev, la capital, ¿no? O sea, la capital por un decir, pero Sí, sí. la, Sí te entiendo, bro. la ciudad principal, ¿no? Y ahí te topabas destrucción horrible, ¿no? O sea, centros comerciales completamente destruidos, completamente quemados, áreas, de vivienda, de personas civiles y todo completamente destruidos, ¿no? Yo creo que hasta que llegué ahí me di cuenta de la magnitud y el problema de la guerra, ¿no? O sea, decir, yo antes decía, bueno, pues es una guerra entre países, pues los militares ahí entre ellos se dan en su madre y pues los militares quisieron ir a la guerra, ¿no? O sea, Sí, pues ellos se pues ellos se enlistaron. enlistaron y ellos decidieron, ¿no? Pero no me había dado cuenta lo complejo que es, ¿no? O sea, Y la crueldad que hay y la detrás, crueldad ¿no? que hay, ¿no? Y hasta que llegué ahí dije, no manches, ¿dónde quedó la humanidad, no? O sea, ¿cómo es posible que estamos en el 2022 y estemos viviendo este tipo de masacres y de muertes tan increíbles, ¿no? O sea, tan espantosas, ¿no? En Bucha encontraron una fosa hasta donde yo me quedé y hasta el momento en el que yo estaba y salí de Ucrania, habían encontrado más de 400 cuerpos asesinados, muy probablemente por el ejército ruso y escondidos de manera clandestina en el patio de una iglesia, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser que exista este tipo de crueldad de las personas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible a que ha llegado la humanidad en pleno 2022, ¿no? O sea, en pleno siglo nuevo, ¿no? Por eso, aunque me preguntabas, volviendo un poquito al tema de cómo llegué porque quería contar la historia, llegué porque un amigo me ayudó a saber cómo entrar Ujú. y, y llegué porque quería precisamente ver de primera mano esas atrocidades, ¿no? Suena muy loco decirlo, quería ver de primera mano, Sí. pero es parte de aprender de la vida en mi proceso, ¿no? De decir, no toda la gente, no todas las personas tienen la oportunidad de venir y ver la atrocidad y la falta de humanidad
de los conflictos que suceden, ¿no? Y verlo me ha ayudado un poco a tratar de ser más simpático con los demás, a tratar de decir, bueno, pues si hay tanta maldad en la vida, pues hay que tratar de mínimo de ponerle un poquito de bondad en lo que haces en tu día a día, ¿no? En lo que en tu día normal, pues tratar de ayudar al prójimo, tratar de ayudar a alguien más, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tiempo que estuve allá, un muchacho nos ayudaba a movernos en su carro, ¿no? Nos llevaba a las ciudades, nos llevaba hacia diferentes lados. Y él, antes de cada viaje, compraba mucha despensa para ir. Es que nosotros le pagábamos a él. Ujú. Y de repente me di cuenta que ese dinero se lo Saben, gastaba en comprar despensa para llevárselo a la gente que no tenía que comer, a la gente que le habían destruido su casa, a la gente que vivía en la calle, ¿no? Entonces, pese a que el conflicto es una atrocidad, sigue existiendo la fe en la humanidad porque existen personas como él que querían ayudar, ¿no? Ujú. Personas como él que lo hicieron por poner su granito de arena, ni siquiera al país, ni siquiera a la guerra, ¿no? Sino a las personas que estaban sufriendo la guerra de verdad, ¿no? Entonces ese aprendizaje uno se lo trae a casa y dice, bueno, pues todavía existen personas buenas en el mundo, ¿no? Ujú. Yo voy a tratar de ser parte de ese grupo pequeño que todavía existe, que tienen esa bondad, ¿no? Y tratar de ser, porque uno nunca puede ser por completo bondadoso, por Sí, completo... pues todos somos hasta cierto punto egoístas. Ujú. Entonces, pues esto es un resumen más o menos de por qué fui a la guerra, de qué aprendí de la guerra, de qué vi en la guerra y de cómo llegué a la guerra, ¿no? O sea, todo esto es como un resumen acerca de todo esto. No sé qué más te puedo contar, tú dime. No, pues yo pues por ejemplo, yo veía las fotos que subías a Facebook. Yo sé que a lo mejor no podía subir muchas por tema de censura, ¿no? Ujú. De que te las tumbaran o algo así. La que más me llamó la atención es de una violinista que estaba tocando el violín y en sus espaldas había un edificio Completamente destruido, sí. exacto. Me intriga mucho ese momento. ¿Cómo fue? O sea, tú ibas caminando, te ibas moviendo de un lado a otro y luego escuchaste un violín y te acercaste y viste a la chava tocando o cómo fue, porque me Bueno, intriga mucho esa. para eso hay que entender la dinámica del trabajo de la guerra, ¿no? Incluso yo, antes de llegar, pensé decía yo en mi cabeza, me imaginaba así que no, voy a llegar y va a haber balazos y van a tener bombas y me voy a estar escondiendo y corriendo por ahí, escondido entre los escombros de los edificios y no sé qué. Y la verdad es que es poco probable que suceda ese tipo de acción en una guerra, a menos que vayas hasta el frente de batalla. Ujú. Pero usualmente el ejército no te deja ir al frente de batalla precisamente para no poner en riesgo tu vida, Ujú. ¿no? Los fotógrafos que han logrado estar en el frente de batalla, pues es porque evitan a la autoridad de alguna manera, logran escabullirse y logran entrar, ¿no? La dinámica es que, bueno, al menos en Ucrania, que es la única guerra en la que he estado. Y esperemos que sea la única que haya, que nos quedemos con las ganas de tomarle fotos a ese tipo de circunstancias y que pues sea nomás de que ching, me perdí la experiencia. A que haya más de ese tipo, ¿no? Sí, ya, ya. Porque Ojalá no haya más guerra, ¿no? Por más no ganas que sé. tenga de tomar una guerra, deseo que no haya más guerras de todo corazón, ¿no? Entonces, la dinámica es que te dejaban tomar fotos después de que el ejército ucraniano haya retomado una ciudad, ¿no? Y a lo que iba es precisamente por esto. Esta foto de la que me hablas era en Borodyanka, justo después de que el ejército ucraniano logra recuperar la ciudad, ¿no? Había pasado 1 o 2 días después, ¿no? Ujú. Un grupo de músicos, no era nada más ella, decidieron ir a la ciudad, entrar a la ciudad para hacer presentaciones debido a que era muy probable
que en estos edificios se encontrara mucha gente muerta y mucha gente herida, ¿no? Entonces para ellos era una forma de rendirle honor a sus muertos y a los heridos que estaban en el lugar, ¿no? Eh, Realmente pues abrieron la ciudad y decidimos entrar y ver qué veíamos, ¿no? Y ver qué había, o sea, ahí no estábamos ni en medio de balazos, ni en medio de bombas, ni en medio de nada, simplemente el ejército ucraniano había recuperado la ciudad y fuimos a ver qué había quedado de la ciudad, ¿no? Entonces nos topamos estos músicos que estaban haciendo esta presentación, pues para honrar a los muertos, a los heridos y darles un poquito de paz a los que estaban vivos al lado, ¿no? Incluso a los que estaban, a los bomberos que estaban trabajando en sacar, a los de la Cruz Roja que estaban trabajando en curar a los heridos que encontraron, ¿no? Entonces ellos era su aportación a la guerra, digamos, ¿no? Y ya, pues, pasé todo el día ahí tomando fotos de edificios destruidos, de las cosas que pasaban y salí de la ciudad, ¿no? La ciudad, si interesa poquito, la ciudad en las que más bombardeos me tocó fue en una que se llama Kharkiv, porque Kharkiv sí es frontera con Rusia. Entonces ahí había ataques constantes tanto de artillería, tanto de morteros, tanto de cosas, porque ellos sí están así pegaditos a la frontera, ¿no? Okay. Y pues, por ejemplo, ¿en qué momento dices, ok, ya creo que ya hice mi labor aquí y me voy? O sea, ¿cuánto tiempo duraste allá? Uy, yo creo que nunca. Ni contaste el tiempo, ¿no? Duré exactamente 30 días y eso porque era el tiempo que duraba la visa de periodista. La verdad, al momento que se vencía mi visa de periodista, yo quería mucho quedarme allá a seguir tomando fotos. Yo sentía mucho la necesidad de seguir contando esta historia, pero al final decidí salir del país. Una, porque ya me estaba quedando sin dinero, porque es carísimo, todo es carísimo. Sobre todo porque te encuentras en un lugar en guerra donde empieza a haber desabasto de cosas, ¿no? Entonces las pocas cosas que quedan te las venden súper caras, ¿no? Entonces, salgo del país cuando se vence mi visa por esas dos cuestiones, ¿no? O sea, pero yo quería mucho poder seguir tomando esas fotos porque yo creo que nos pasa lo que a todos los fotógrafos, ¿no? Que siempre creemos que nunca es suficiente el trabajo, ¿no? Siempre queremos más y queremos seguir fotografiando más, ¿no? Bueno, eh, Volvemos después de unos detalles técnicos. ya se me olvidó que te estaba contando, güey. Pero a mí también. Como me empezaste a decir lo otro, pues estabas hablando, pues lo que me acuerdo es de que estaba muy caro, que volviste porque se te acabó la visa. Ah, sí, es cierto, me contabas que cómo salí, ¿no? Entonces, la razón por la que salí fue porque se me acabó la visa, por que se me acabó el dinero. Las agencias a las que yo les mandé trabajo de Ucrania trabajaban bajo un esquema de que te pagaban por lo que vendían, ¿no? Entonces yo no estaba recuperando mucho dinero del que yo había invertido, ¿no? O sea, la recuperación era muy lenta, ¿no? Entonces yo decido, bueno, aunque tengo muchas ganas de estar aquí, pues no me da el recurso para seguir aquí, ¿no? Entonces salgo al mes y salgo igual, salgo por Polonia. Agarramos un tren de Kharkiv a Kiev, de Kiev al Lviv, y luego del Lviv a Polonia, ¿no? Una cosa que está interesante de contar esta parte es que cuando salimos del país, pues salimos junto con miles de personas que van tratando de salir del país, ¿no? O sea, en situaciones difíciles y complicadas. Y en este momento, no sé si por cansancio, porque ya estaba harto o porque quería vivir la experiencia de una manera diferente, decido no tomar fotos, simplemente ponerme a platicar con las personas y tratar de salir como tal. Y es interesante cómo
las personas te den como ellos mismos, ¿no? Un poquito como esta dinámica que contaba en la migración. Decir, bueno, al final todos estamos saliendo del país, ¿no? Aunque tú decidiste venir a tomar fotos, pues ahorita todos estamos escapando del país, ¿no? Y en la frontera de Polonia nos recibían grupos de rescatistas queriéndonos dar sopa, sopa caliente, café, cualquier cosa de comer, porque Pues había gente que no había comido ni nada. comido ni nada, ¿no? Entonces es vivir la experiencia de salir de la misma manera en la que salen todos huyendo de la guerra, también es un aprendizaje muy fuerte, ¿no? Con el que uno se queda, ¿no? Una experiencia muy fuerte con el que uno se queda, ¿no? Entonces gente contándote, no, pues yo voy saliendo, porque a los hombres no los dejan, los hombres de 18 a, no me acuerdo qué edad, como 50 años, no pueden salir del país porque se tienen que enlistar para pelear, ¿no? Entonces, en este camino que veníamos o con puros adolescentes de 17 o menos, hombres de 50 para arriba, como ya... Ya adulto mayor. Ajá, ya adulto mayor, y que deciden salir, porque si eres adulto mayor y te quieres enlistar por decisión propia, sí puedes, ¿no? Pero bueno, había adultos mayores, adolescentes y muchas mujeres que venían saliendo del país, ¿no? Entonces ellas pues te contaban historias terribles, desde no, pues es que ya en la guerra se murió mi papá, se murió mi hijo, se murió mi primo, se murió mi hermano, se murió tal, y ahorita ya no me queda nada en el país y lo que quiero es salir y buscar oportunidades fuera, ¿no? Entonces, sí, pues lo que es la migración, la tal migración, exactamente. Y extrañamente, aunque me dedico a la migración, no tomé fotos de esto, ¿no? Pero igual fue importante para mí escuchar esas historias, ¿no? Otra cosa que te puedo decir o contar es que a muchas de esas personas lo que quieren es ser escuchados. Que alguien escuche su historia, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado muchas veces ser esa parte de funcionar de persona para escuchar, y dependiendo de la situación a veces saco mi cámara y a veces no, ¿no? O sea, cuando creo que por respeto simplemente debo de escuchar, pues guardo mis cosas y sí, pues la prudencia, ¿no? Saber cuándo es un buen momento, ¿no? Y cuándo no. O a veces simplemente pregunto, ¿no? O sea, oye, ¿puedo tomar una foto? ¿Puedo no sé qué? Y si me dicen no, pues bueno, vamos a seguir platicando tu historia, sígueme contando, ¿no? Porque muchas de esas veces la gente necesita sacarlo de su pecho, ¿no? Necesita decirlo, ¿no? No, y la psicología dice que entre más lo externes es mejor para uno. Entonces, sí, entonces, con lo poco que pude ayudar a las personas en la guerra, es escuchando la historia, ¿no? Y decir, bueno, pues hay que tener el respeto de decir, hoy me toca escuchar, ¿no? Si vine a tu país a hacer dinero, básicamente, de tu desgracia, pues lo mínimo que te puedo regresar es escuchar tu historia, ¿no? Lo mínimo que te puedo regresar a ti es escucharte y que te desahogues, ¿no? Entonces, pues esto es una de las cosas interesantes que puedo contar a partir de la guerra. No sé qué, si damos por terminado el show, si quieres, si tienes otra pregunta. Yo creo que estuvo muy jugosa, muy profundo todo este episodio. Pues nomás, bro, redes sociales para que te sigan, vean tu trabajo. Me acabas de comentar que estás haciendo un podcast, pues el nombre de tu podcast también, para que te escuchen. Bueno, la verdad es que apenas voy a sacar el primer episodio. La exclusiva aquí, ¿eh? ¿Cómo la ve? Pues en redes sociales creo que aparezco en todas como David Peinado Romero, así de corrido, ¿no? Pegadito. No me quise complicar mucho poniendo David Peinado Fotografía o David Peinado Fotoperiodista, ¿no? O sea, simplemente mi nombre completo. Las redes que más uso es Instagram y Facebook. Son los que más actualizo, pero igual tengo Twitter si alguien quiere seguirme por cualquier red social, pues
Ay, más que bienvenidos, ¿no? El colectivo que estoy formando se llama La Flota, y a partir de La Flota empezamos a sacar estos podcasts con otros fotógrafos, ¿no? Apenas voy a tratar a sacar mi primer episodio, que es con un fotógrafo que ganó un Pulitzer con un trabajo de migración, bueno, con un Pulitzer en conjunto, pero pues es amigo de mucho tiempo y no tengo la fecha de cuándo lo voy a sacar, pero espero que sea para finales de este mes. No, ok, no, pues yo creo que este sí sale la próxima semana, entonces pues dependerá cuánto me tardo editando porque ya con el trabajo y todo no hay mucho tiempo, pero pues igual, si quieres corto ese pedacillo nomás para que no salga, tú me dices. ¿Cómo está bien? No te preocupes. Publicidad, ya saben, escuchen La Flota, cuando salga el primer episodio se ve que va a estar muy bueno, yo sí lo voy a escuchar, me intriga mucho. Muchas gracias por la invitación y ojalá que tu podcast se siga escuchando bastante, que tenga un buen alcance, sobre todo porque es importante hablar de estos temas, porque es importante que existan estos espacios, ¿no? Y sobre todo espacios alternativos, ¿no? Una cosa que quiero decir es que estoy bastante en contra de los medios de comunicación y apoyar este tipo de periodismo libre, tipo de periodismo independiente que nace de ti como persona y de tu gusto por contar las historias a las personas. Creo que es muy buena idea y hay que apoyar este tipo de proyectos. Sí, pues, o sea, la idea del proyecto es buscar lo interesante, lo padre, ¿no? O sea, está padre escuchar un podcast de un famoso, de un cantante, de un escritor, pero hay gente que no es así, que no tiene un alcance tan grande, que tiene historias muy buenas. Por ejemplo, pues a episodios pasados hablé con Luna, que pues es un chico que pues hace drag y pues nos cuenta pues toda su historia y todo el proceso que llevó, pues mi amigo Jaime, que habló de cómo fue pues toda la cobertura de la pandemia en el diario, pues, así varios episodios que hemos tenido, no tenemos muchos, pero pues o sea, creo que sí han sido pues episodios muy buenos y que se necesita a lo mejor ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí, son muy necesarias. Ya estás. Pues yo agradezco mucho el tiempo, bro. Pues la neta, agradezco neta que me compartieras pues todo esto que pues fue tan profundo. A lo mejor pues son temas pues muy fuertes o que a lo mejor a ti no te afectó tanto de que te traiga malos recuerdos, pero pues a otro tipo de personas sí. Pero pues agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir tan tarde. para empezar, lo estamos grabando muy tarde. Y pues agradezco neta mucho el tiempo y el espacio que me brindaste para poder hablar de esto. Muy bien, gracias a ti. Ya estás. Síganos en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, el Club de los Inadaptados, a David Peinado. Y pues esperen el próximo podcast de David. Y pues a ver, ¿cómo nos va? Justo y apenas se acaba de acabar. Muy bien, apenitas, es todo.